vamos a pasar a ver rápidamente el análisis de costos del pavimento flexible. Este tema lo incorporamos porque como es un tema especializado, ustedes no ven precios unitarios de pavimentos en dirección de obras. Yo sé que ustedes también hacen precios unitarios en materiales de construcción, aunque no debería ser porque el contenido de esa materia es absolutamente diferente y no tiene nada que ver con precios unitarios. Bueno, en fin, entonces vamos a hacer el análisis de precio unitario de una carpeta asfáltica. Para eso ustedes tenían una tarea, entonces vamos a utilizar los resultados de esa tarea. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para hacer el análisis de precio unitario? El costo de los materiales. ¿Qué materiales entran? Podemos hacer separado la arena graduada, la grava triturada, el asfalto convencional o modificado y también incorporar un pequeño costo del diésel que tiene que ver con el diésel o aceite que se utiliza para pintar o embadurnar los rodillos del compactador, el rodillo liso del compactador con el fin de que no se pegue. Luego ahí vamos a obtener un subtotal de materiales. Luego tenemos la mano de obra y vamos a considerar el encargado de planta, el mecánico de planta, el operador de planta, el operador de equipo pesado, el capataz, el ayudante de equipo pesado. Vamos a tener ayudantes de planta y vamos a tener peones que hacen los trabajos más rudimentarios. Luego tenemos lo que corresponde a equipo y herramienta. Ahí vamos a tener, en primer lugar, la planta de asfalto, la pavimentadora, vamos a tener los compactadores liso y neumático, el cargador frontal, que es un equipo de apoyo para el funcionamiento de la planta, las volquetas que llevan el material desde la planta hasta la obra, vamos a tener una escoba autopropulsada para limpiar el material imprimado antes de colocar la carpeta. También podemos considerar una compresora que tiene la misma finalidad de realizar la limpieza. Luego vamos a ver los porcentajes, o sea, los costos indirectos. Los costos directos están formados por materiales, mano de obra y equipo. En cambio, los indirectos están formados por gastos generales, utilidad, impuestos. Los gastos generales tienen que ver con los gastos que se realizan para ejecutar el ítem sin que estén incorporados, sin que hayan sido considerados en los costos directos. Ahí está el alquiler de la oficina, el sueldo del ingeniero, la camioneta que utiliza el ingeniero, el equipo topográfico, etc. Y utilidad es el porcentaje que debe ganar la empresa, porque la finalidad de la empresa no es hacer un trabajo de beneficencia, sino ganar un dinero. Luego tenemos los impuestos. Tenemos dos tipos de impuestos. Tenemos el impuesto al valor agregado, IVA, que se considera el 14.94%. Pero este impuesto se aplica únicamente al costo total de la mano de obra. ¿Y por qué se aplica solo a la mano de obra? Porque de acuerdo a nuestra legislación, las facturas que el contratista presente por combustible, repuestos, materiales, etcétera, le sirven para amortiguar los impuestos que debe pagar por la obra. En cambio, lo de el costo que se asigna a la mano de obra no genera impuesto. Un obrero, un operador no va a dar factura. Entonces, por eso es que el IVA solo se aplica a la mano de obra. En cambio, para el resto, para materiales, combustibles, etcétera, el empresario puede presentar las facturas y disminuir su impuesto. Luego tenemos
el impuesto a las transacciones. Es un impuesto fijo, que es el IT, que tiene un porcentaje del 3,09%. En realidad, esto debería pagarse al tiempo de firmar el contrato, o ir pagando de acuerdo a la planilla de pago que se tiene mensualmente o cada cierto tiempo. Si tienen preguntas. Aquí tenemos una planilla que resulta interesante y útil para hacer el análisis del equipo que va a participar en la obra. A nosotros lo que al final nos interesa es el rendimiento de las máquinas. Entonces a ustedes les he mandado una planilla Excel que vamos a utilizar justamente para realizar este análisis del equipo que participa en la obra. Ustedes tienen esta planilla. Entonces es una planilla para analizar el rendimiento de los equipos para la construcción de una carpeta asfáltica. Aquí en la parte superior de los títulos tenemos el detalle del equipo que interviene en la construcción de la carpeta, la planta de asfalto, la pavimentadora, el rodillo liso, el compactador neumático, el cargador frontal, la volqueta, la escoba mecánica, el camión imprimador. El camión imprimador no es parte del equipo porque realiza su trabajo de manera independiente. Y además que realice ese trabajo con anticipación, puede ser 2, 3 días, incluso una semana. Entonces, el camión imprimador va a imprimir la base y luego va a abandonar la obra. Entonces, no tiene una relación directa con las otras máquinas. Entonces, aquí tenemos que anotar los datos que se requieren para el cálculo de productividad, la capacidad que puede ser en metros cúbicos o toneladas, como en el caso de la planta de asfalto, el peso específico de la carpeta en toneladas por metro cúbico, el factor de eficiencia que hemos llamado E, que en general utilizamos 0,75, el ancho efectivo que se va a requerir para la pavimentadora, el espesor de la capa, el espesor de la carpeta asfáltica, la distancia de trabajo con la que va a trabajar la pavimentadora, también las volquetas y el cargador frontal, la velocidad de avance en metros minuto, la velocidad de retroceso en metros minuto, el tiempo fijo, el número de pasadas, ese dato vamos a utilizar para los compactadores, tanto de rodillo liso y neumático, el volumen del cucharón, el volumen de la tolva en el caso de las volquetas, sacamos una duración del ciclo, la tasa de imprimación y el factor de altura. Aquí en esta segunda parte de esta planilla van a anotar en la parte de arriba las fórmulas para calcular la productividad y en aquí vamos a sacar el resultado. Pero como ustedes se han hecho ese trabajo, no vamos a saltarnos ese paso. Entonces sabemos que esto aquí le faltaba una fila. Entonces en la parte de arriba van a ir las fórmulas y abajo el detalle de los equipos. Entonces necesitamos la producción de la planta de asfalto.
A ver, Marco Alejandro Góngora, dime cuál es la producción de la planta de asfalto. ¿Quién no has hecho? No, Inge, no lo tengo todavía. Bueno, estoy anotando. Roger Coca. Tampoco. Creo que no está ni presente. No, Inge, tampoco. A ver, ¿quién ha hecho de la planta de asfalto? Creo que nadie, ¿no? Inge, yo saqué 40-24 metros cúbicos hora. ¿Qué te llamas? Janina Vargas. Ya vamos a anotar. Inge, yo también hice, ahorita le dicto. Ya, pero vos dictame de la pavimentadora. Estas productividades tienen que estar en metros cúbicos compactados. De la pavimentadora, ¿cuánto? 40.24. 42.86. 42.86. Ya luego me van a mandar sus resultados. Del rodillo liso. $65.23. Del compactador neumático. 55.81. El cargador frontal, aquí la productividad se encarga y transporta, ¿no? Porque el cargador lo que hace es llenar el cucharón, trasladarse hasta el buzón de la planta para dejar el material. 23.49. De las volquetas, eso va a estar en función de la distancia a la que se encuentra la planta con referencia a la obra. Yo hallé 21.79. 21.79. Para la escala mecánica vamos a utilizar un valor del camión imprimador. Nadie ha hecho. 1879.89. 1880. Sí. Y la diferencia es que el camión imprimador, su productividad está en metros cuadrados. Los otros son metros cúbicos. Entonces ahora tenemos que definir el número de máquinas en relación a la productividad de la planta. No hay más material que lo que produce la planta para el trabajo del resto de las máquinas. Entonces aquí vemos si vamos a tener una sola planta, cuántas pavimentadoras necesitamos. También uno, ¿no? Porque tiene una capacidad de producción mayor que la planta. Rodillo liso, lo mismo, un solo rodillo, un solo compactador neumático. Cargadores frontales no abastece una sola máquina. Entonces aquí tenemos que tener 2 cargadores frontales. Volquetas, con 2 estamos muy al límite, no podemos considerar 3. Con 2 estaríamos muy justos, ¿no? Pero lo que da del cálculo sería 2. La escoba mecánica va a ser 1, de hecho, y la escoba mecánica también es una máquina que va a limpiar la capa base o la base imprimada y luego se va a ir. También un solo camión imprimador.
el uso productivo, o sea, qué tiempo efectivamente trabajan. Aquí ha de ser el 100%, porque todo el rato está produciendo la planta. ¿Y cuánto ha de trabajar la pavimentadora? Está en función de la producción de la planta. ¿Cuánto es 40.24 entre 42.86? Multiplicado por 100 para que sea porcentaje. 93.90. $93.90. El rodillo liso, que sería 65.23 entre, al revés, 40.24 entre 65.23. Siempre la del equipo que comanda, en realidad aquí quien comanda es la planta de asfalto. Entonces va a ser en relación al trabajo de la planta que vamos a sacar los porcentajes productivos. 61.7. El neumático, 72.1. el cargador frontal sería 23.49 por 2, 40.24 dividido entre 2 por 23.49, porque son dos máquinas. 85.67. No, Del no cambio puede de ser. imprimador me sale más la productividad. ¿Cuánto te sale? 3.842,29 me salió. Parece mucho. ¿Con qué tasa de riego? A ver, estoy utilizando 1.800, 0,31, ok, 60. No hay que trabajar con los datos que nos dejó. Pero no sé si estaba la tasa de riego, es la cantidad de asfalto que debe dejar por cada metro cuadrado. Ese valor está entre 1,5 y 2,5, digamos, ¿no? Utilizando 1,5, no sé cuánto sale. Van a revisar eso, tendremos Ya, como está bien. 1,800. Está bien. ¿Cuánto es 40.24 dividido entre 23.49 por 2? $85.6. Otro ha de ser 40.24 entre 21.79 por 2. 92.3 sale. ¿Cuánto? 92.3. La escoba mecánica y el camión tienen 100% de productividad porque terminan su trabajo y se van. No tienen tiempos de espera. El improductivo ha de ser la diferencia a 100. Aquí sería 6.1. Esto sería 62, sería 38.3. 38.3. No, mal de rodillo liso es IGL, uso improductivo. 38.3. Estaba mal colocado. El neumático 27.9. 27.9. El cargador frontal 14.4. de la volqueta 7.7. y de estos va a ser 0. Entonces, ¿cuánto produce el equipo en su conjunto? Porque aquí todas las máquinas trabajan para un solo fin. Entonces, en realidad, la producción del equipo ha de dar el equipo que comanda, el equipo que determina las horas de trabajo, los tiempos productivos, etcétera, es la planta de asfalto. Entonces, la productividad de la planta de asfalto ha de ser la producción del equipo.
porque no hay más que ese material para que las otras máquinas trabajen. ¿Y cuál va a ser el rendimiento del equipo? El rendimiento, la producción del equipo es metros cúbicos por hora. El rendimiento que se utiliza en el precio unitario es la cantidad de horas de trabajo por una unidad de trabajo, por metro cúbico en realidad. Entonces ha de ser 1 dividido entre 40, 24. O sea, el rendimiento es el inverso de la producción. $0.025. 0.025. O sea, que eso quiere decir que para producir 1 metro cúbico de carpeta asfáltica, el equipo va a trabajar 0.025 de hora. Si tienen preguntas. Con esto vamos a llenar la planilla de precio unitario, porque ya tenemos datos del equipo. ¿Cuánto de cemento asfáltico se utilizará para 1 metro cúbico de concreto asfáltico? Normalmente en Cochabamba, utilizando un cemento asfáltico 60, 70 o 85, 100, vamos a tener que tenemos el 6,5% de asfalto en relación al peso total del concreto asfáltico, que incluye agregados, aditivos, etc. Entonces podemos hacer hemos dicho 6,5%. Este 6,5% es en porcentaje, en relación al peso total del concreto asfáltico. De acuerdo a las especificaciones, el peso o la densidad que se obtiene en laboratorio y luego que se determina como parámetro de control en la obra está alrededor de 1,95 a 2,05. Entonces podemos utilizar 2. Y esto está en toneladas por metro cúbico. Entonces, ¿cuánto va a ser 6,5 por 2? Dividido entre 100. 0.13. 0.13. Pues esto está en toneladas. Con una relación de en litros, considerando que la tonelada en redondos tiene 1,000 litros, quiere decir que nos va a entrar a cada metro cúbico 130 litros de cemento asfáltico. Pero como nuestro dato está establecido en el precio unitario en toneladas, entonces vamos a utilizar 0,13.
Luego tenemos la cantidad de agregados. Las especificaciones nos permiten un mínimo del 60% de grava y un máximo del 40% de arena. Entonces vamos a poner, para estar del lado de la seguridad, el precio de la grava. Podemos considerar en general, teniendo en cuenta los desperdicios que se tiene en los acopios, porque la parte que está en contacto con el suelo ya no se utiliza. Entonces podemos considerar 1.5 metros cúbicos. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué 1.5 va a entrar a un solo metro cúbico de carpeta? Es que nosotros compramos la arena, la grava en estado suelto, que van a los acopios. En cambio, este material suelto en la planta va a perder su volumen porque las partículas chicas se van a introducir en los vacíos de las partículas grandes. Y este reordenamiento también se va a dar ya en la obra, cuando se compacte la carpeta asfáltica, cuando se compacte el concreto asfáltico. Por eso es conveniente utilizar 1,5 cubos de agregados. De esos, 0,9 tendríamos que destinar a la grava y 0,6 a la arena. Pero vamos a considerar un precio único con unos 5. ¿En qué unidad quieren hacer el análisis? ¿En dólares o en bolivianos? Bolivianos. Ya, entonces aquí vamos a anotar bolivianos. Nuestra unidad de análisis es metro cúbico. Los porcentajes productivos, etcétera, no interesan los materiales porque eso es solo productivo. Actualmente el precio de un asfalto convencional está por los $1,300. ¿Cuánto será 1,300 por 7 en términos redondos? $9,100. Está bien, ¿no? O sea, $130. No creo que no está bien. A ver, revisen. 130 o 1,300, Inge. No, 130. 910. A ver, está mal. Les he dicho que la carpeta vale $8,300, ¿no? 8,300 por 7 sería. $58,100. $7,800. 7,800, ¿cuánto? Es más de 7,000, estamos hablando. De $1,300, ¿no? O sea, 1,300 por 7, ¿no? Si es que me he equivocado. Inge, y si mejor trabajamos en dólares. No sé, depende de ustedes, se puede trabajar en los dos, pero mejor para que se ubiquen en bolivianos, ¿no? $1,300 por 7, dice Inge. 1,300 por 7. En dólares sería. ¿Cuánto? 9,100. Estaba bien el dato que me han dado ya. Siempre el precio va a ser productivo, no tiene improductivo. Los agregados, digamos, en sitio están a 140 bolivianos, pero puesto en obra tendremos que considerar al menos 160 bolivianos.
el metro cúbico, ¿no? Aquí dijimos que vamos a considerar también el diésel que se utiliza para la limpieza del rodillo liso. Podemos considerar, digamos, unos 3 litros por metro cúbico. El precio es redondo, se puede poner 3.75. Pues el costo de materiales sería 1.434.25. Antes de considerar la mano de obra, es bueno considerar el equipo. ¿Cuántos cargadores frontales hemos considerado? 2. Un compactador, un vibrocompactador, una terminadora de concreto asfáltico. Bueno, grupo electrógeno se considera cuando en la zona no hay energía eléctrica. Lo vamos a dejar ahí. Volquetas hemos considerado 2. En las herramientas menores, que se refiere a carretillas, palas, rastrillos, etcétera, se considera como un porcentaje de la mano de obra. Normalmente se considera el 5%. ¿Cuál es el rendimiento del equipo? Hemos determinado que es 0,025. Y para toditos va a ser lo mismo. No estamos considerando esto. A ver, díctenme el costo horario de operación del cargador frontal. ¿Quiénes han hecho? El costo ¿Cuánto han sacado? productivo, Inge, El productivo, sí. 62.26 yo saqué. 62. .26. Bolivianos, ¿no? Si es en dólares, tienen que 62.26 por 7 para ser en términos redondos. $435.82 es, Inge. 436 en redondos. Y el improductivo, $203.98. 204 sería, ¿no? El compactador neumático, el productivo.
A mí me ha salido 236.11, Inge. 236. ¿Y el improductivo? 97. Bolivianos, ¿no? Sí. Ahora el biocompactador de rodillo liso. 225. 25. Improductivo. 85 sería, Inge. De la terminadora de concreto asfáltico a la pavimentadora. 375. 375. Improductivo. 164. De la planta de asfalto. 863. Improductivo. 442. De la volqueta. 311. Improductivo. 102. Son muy pequeños. Ahora con estos datos podemos sacar la cantidad y el costo de la mano de obra. Primero vamos a tener un encargado de planta. Vamos a tener dos operadores de planta, pues normalmente van a ir alternando. Un mecánico de planta. Vamos a tener cuántas máquinas tenemos. Tenemos 2 compactadores, el cargador oriental 4, la terminadora 5 operadores. Choferes necesitamos 2 porque son 2 volquetas. Capataz va a ser 1. Ayudantes podemos considerar para todos los operadores de equipo pesado, que son 5. Además podemos considerar al menos 4 de ayudantes para la planta de asfalto. Entonces tendríamos 9. Necesitamos también peones tanto en la planta como en la obra. En la obra tenemos los que están rastillando, sacando un poco de mezcla de la pavimentadora para ir rellenando los lugares que han quedado mal. También en la planta para cargar turriles o para diferentes tipos de trabajo. Vamos a considerar 10 peones en total. Para la cantidad de horas de trabajo vamos a considerar al menos el doble del equipo, porque el equipo tiene una producción neta, en cambio el operador no. Entonces, siempre en los momentos de descanso, de cambio de equipo, etcétera, hay tiempos que se pierden. Entonces, por eso que utilizamos el doble. Tenemos 0,025. Entonces, ha de ser 0,05. Los costos de la mano de obra también son productivos. El encargado de planta es el que gana más. Podemos considerar unos
12.000 bolivianos para el encargado de planta, que puede ser un ingeniero. ¿Cuánto es 12.000 entre las horas que se trabaja al mes? Normalmente, teniendo en cuenta los feriados, etcétera, en maquinaria hemos sacado que son 179 horas de trabajo al mes. Entonces, ¿cuánto ha de ser por planta? Sería 12.000 entre 179. 67 sale. Para el operador de planta va a ser un poco menos. Podemos considerar 9.000. 9.000 entre 179. Inge, pero estamos trabajando en bolivianos, ¿no? Claro, está en boliviano. Este es costo por hora, ¿no? 50.3 sale. Ponemos como un decimal. El mecánico de planta ha de ganar lo mismo que el operador de planta. Tenemos los operadores de equipo pesado, que eso no van a ganar más de $1.000, que sería 7.000 entre 179. 39.1 sale. El chofer gana un poco menos, podríamos considerar 6.000. 6.000 entre 179. 33.5. A los ayudantes, considerando buenos salarios, podemos considerar 5.000 al mes, sería 5.000 entre 179. $27.9. Y el capataz va a ganar igual que el mecánico de planta, que sería 50.3. Finalmente, para los peones podemos considerar un salario de 3.500 bolivianos. Perdón. Sí, hola. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Viste esa peruana que estaba ahí. Camino a Comarapa, pero igual, tras 2 años también anda picoteando. No sé si tienes algo en esa ahí como para recomendar, pues especialmente para el electromecánico, que es más difícil. Sí. Ya me da pena verlos ahí, porque andan frustrados, aburridos, presentan a todo lado sus currículums, sus solicitudes y nada. Disculpas por la interrupción. ¿Cuánto era? 3.500 en 179. 19.6. Podemos sacar el costo de la mano de obra, que ha de ser el número de trabajadores por el rendimiento, por el costo horario. No sé si están bien estas fórmulas. Revisen, por favor. Es E13 por H13. Está mal, ¿no? Le falta el número. Ha de ser además C13. Ahora está bien. A ver, revise. Sí, Inge, sale lo mismo. Ahora en la mano de obra se considera el porcentaje de beneficios sociales. Esto es producto de un análisis donde están los beneficios que tiene el trabajador cuando tiene un hijo, cuando se enferma,
las, la ropa de trabajo que recibe, los días de vacación, etcétera, etcétera. En general, en nuestro país está establecido del 55 al 70%, pero para que las propuestas sean competitivas, prácticamente todos utilizan el 55%, pero es el 55% el porcentaje que corresponde al total de la mano de obra, o sería 0,55 por 48,89. ¿Está bien ese valor? Sí, Inge, está bien. Luego también hemos dicho que el impuesto IVA solo se aplica al costo de la mano de obra, pero más los beneficios sociales. Entonces ha de ser 14,94% de 48,89 más 26,89. $34.2, Adi. Entonces esto está mal, ¿no? Luego tenemos cargas sociales más impuestos, sería la suma de los dos. Está bien 61, ¿no? Y el total de la mano de obra sería el costo neto, que es 48,89, más cargas sociales e impuestos, o sea, más 61,09. ¿Está bien esa suma? Inge, lo de los impuestos IVA, 11.32 me sale a mí. Sí, parecía muy... A ver, revisen, por favor. 11... Estaba bien la fórmula, Inge. Bueno, pero ya lo he borrado. 11,32. Entonces, las cargas sociales más impuestos sería 38,21 más 48,89. Sería 87,10 el costo total de la mano de obra. Este costo total nos sirve para incorporar, para incluir en el equipo las herramientas menores. Dicho se refiere a carretillas, rastrillos, palas, picotes, etc. Entonces ha de ser el 5% del costo total de la mano de obra. No sé si está bien esta fórmula. Una preguntita. Sí, adelante. 11.32 de los impuestos IVA es la multiplicación de la sumatoria por 14,92, ¿no? Claro, es la sumatoria de su total mano de obra más cargas sociales. Entonces las herramientas sería 0,05 por 87,1. ¿Está bien ese valor? Sí, está bien, Inge. Luego tenemos gastos generales. Los gastos generales pueden variar entre el 10 y el 20%. Esto se refiere al alquiler de equipo, del alquiler de la camioneta, consumo de combustible de la camioneta del ingeniero, el salario del ingeniero, el salario de la secretaria, el alquiler de las oficinas, además el costo de campamento, alimentación a los trabajadores, etc. Esto podría variar si la obra está lejos hasta 20%, pero en general, por que el precio sea competitivo, solo utilizan la mayoría 10%. Pero es el 10% de materiales, más mano de obra, más equipo. ¿Cuánto da eso? Creo que está muy alto esto. A ver, revisen.
¿Está bien? Sí. Han revisado, ¿no? No podemos tener un archivo con errores. Sería 155 bolivianos con 305 centavos. Tenemos la utilidad. La utilidad puede estar también hasta el 15%. La normativa dice que no se puede poner menos de 10%. La pregunta es por qué no se puede poner menos si al Estado le conviene que pongan menos utilidad. Lo que pasa es que se ha comprobado que los empresarios por ganar una licitación le ponen a la utilidad un porcentaje muy bajo, por ejemplo el 5%. Y ese porcentaje no les es suficiente cuando hay alguna contingencia no prevista, días excesivos de lluvia, interrupciones por huelgas, etcétera, cualquier otra situación. El empresario nunca quiere perder plata, entonces lo que ha estado haciendo normalmente años atrás es degradar la calidad de la obra para compensar ese aumento de los precios o los costos de cosas imprevistas. Por eso es que, o de otra manera, lo que han hecho es no pagar a los trabajadores, salir debiendo de la obra con deudas a los trabajadores. Por eso es que se establece un mínimo de 10%. Ese 10% es a la suma de materiales, mano de obra, equipo y gastos generales incluso. A ver, revisen. Ingeniero, una consulta. El tema de la indumentaria de seguridad, como lo que es cascos, sombreros o chalecos de seguridad o arneses, eso entraría en el tema de utilidades, ¿verdad? No, en gastos generales. Ya, gracias. Está bien. Todos los gastos para que se pueda trabajar y que no se considera ni en materiales, ni en mano de obra, ni en equipo. Sí, adelante, alguien quería hablar. Está bien, le decía Inge. Ya, está bien, gracias. Finalmente, el impuesto IT, que se considera el 3,09%. Y eso se aplica a la suma de materiales, mano de obra, equipo, gastos generales y utilidad, a todos los ítems anteriores. ¿Está bien ese porcentaje o ese costo de 58,067? Sí, eso sale. Entonces, el precio unitario, el total del precio unitario ha de ser la suma de materiales, mano de obra, equipo y herramientas, gastos generales, utilidad e impuestos. ¿Está bien esa suma? Sí. ¿Cuánto sería en dólares? 1937.26 entre 696, poniendo la cotización exacta. $278.34. Esto es en dólares.
está más o menos el precio, porque siempre está alrededor de $300, ¿no? Los de la Cámara de la Construcción de Cadeco tienen precios excesivos, no está por los $400 porque han dividido en partes la provisión de agregados y asfalto, el trabajo en obra, etc. Entonces, pero sumando da más de 400. Pero este es un precio racional, digamos, que actualmente está vigente para las obras en nuestro país. Si tienen preguntas, este tema también va a entrar al examen. Sí, adelante. No hay ninguna pregunta. El tema de impuesto a valor agregado. Sí. ¿Está entrando en esta parte? Claro, está solo, se aplica a la mano de obra. Por eso está aquí. Impuesto IVA a la mano de obra. Nuestra legislación dice eso, que se aplica solo a la mano de obra. Les decía, ocurre esto porque los otros costos que eroga el empresario, que se refiere a combustibles, repuestos y materiales, tiene que pedir factura, porque esas facturas le sirven al empresario para el descargo de sus impuestos. Pero no puede hacer un descargo de impuestos de la mano de obra. El trabajador no genera factura, no emite factura. Por eso es que el IVA solo se aplica a la mano de obra. Muchas gracias. Otras preguntas. Inge, una preguntita. ¿La parte de Maki igual va a entrar al examen? ¿Ahora será a mano o solo los totales directos? No, digamos, a partir de esa planilla que les he mostrado para determinar los porcentajes del equipo, ¿no? El análisis del equipo. Entonces yo les voy a dar una tablita, digamos, con información de las producciones y una lista del costo de los materiales y de la mano de obra. Ustedes en base a eso llenan la primera tablita de distribución del equipo y luego el precio unitario. Una cosa que queda pendiente y que debemos hacer lo antes posible es el programa DIPAP. ¿Cuántos se han instalado en su computadora? Podemos programar. ¿Cómo? Yo ya lo tengo. Entonces ya todos deberían tener, no importa cuántos sean, pero el compromiso para que hayan comprado es que íbamos a hacer un curso. Ya les he mandado los manuales del IBCH, tanto para diseño de pavimentos flexibles, rígidos, sobre carpetas, y también el manual del programa. Entonces, programamos para lunes, ¿están de acuerdo? Sí, hola. ¿En el horario de clase sería, Inge? En el horario de clase. Sí, está bien. Entonces, está bien, Inge. Entonces, para el lunes, por favor, si no han instalado todavía, háganlo. Entonces, podemos utilizar las horas del día lunes y del día martes. Otro tema que ustedes no han preguntado hasta ahora nada es sobre el proyecto. Igual que en aeropuertos, el proyecto vamos a calificar antes del examen final. Entonces, el que no tiene al menos 10% en el proyecto no tiene derecho a dar el examen final. Así que preocúpense por hacer el trabajo, por preguntar primero. Con seguridad que hay algunas dudas. Entonces, podríamos destinar la otra semana, el miércoles, para que ustedes me hagan todas las preguntas que tengan sobre las cosas que han encontrado en el proyecto. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, vamos a quedar ahí. El siguiente tema ya sería pavimentos rígidos, ¿no? Pero la otra semana vamos a terminar con el DIPAF y algo sobre el proyecto para después empezar pavimentos rígidos. Inge, disculpe sí. una consultita.
Los integrantes de nuestros grupos, ¿tendríamos que pasarle a usted o directo nos ponemos a trabajar con las personas que conozcamos? Directamente pónganse a trabajar, pero estén seguros de que van a trabajar, porque ya saben que en la defensa yo puedo preguntar a cualquiera y normalmente pregunto al que tiene cara de dudas. Entonces, ustedes pueden quedar mal y quedar perjudicados si hay alguno que aparece en la lista y no ha participado en el trabajo, en la elaboración del proyecto. Por eso es necesario que tengan componentes del grupo que realmente trabajen y que todos sepan lo que están haciendo. Otras consultas. Inge, ¿hay un número mínimo o máximo de integrantes? Hemos dicho mínimo 3, máximo 5. Inge, una consulta. La tarea de productividades y costos que nos dio para el lunes, ¿la tenemos que subir a algún formulario? ¿Qué dicen? Pero tendrían que subir hoy día, ¿no? Yo les voy a poner ahorita el formulario y lo suben hasta las 3 de la tarde. Yo voy a revisar ahí antes de entrar a maquinaria. ¿Está bien? Entonces, sí, hay más preguntas. Inge, lo que vamos a subir al formulario es lo que justo nos dejó de tarea, ¿verdad? Las productividades. Claro, lo que estaba de tarea, ¿no? Y porque hemos utilizado esos resultados. Solo eso. Inge, ¿en Excel lo podemos subir o tiene que estar hecho a mano? En Excel no, claro, en Excel se entiende que han hecho en Excel, ¿no? Pero no hagan copiar porque si hay igualitos les voy a quitar notas. Listo, que les vaya bien, buenas tardes. Inge, una consulta más. De mi planilla de costos, la hice abajo, o sea, digamos, de lo que está el cuadrito. ¿No habría problema? No, no hay problema. Ah, ya, está bien, gracias. Listo, buenas tardes, hasta el lunes de la siguiente semana.